Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en el seguimiento puntual que estamos haciendo del Congreso de Nuevo León. Les hemos dicho en este espacio que pues es donde pasan las cosas realmente importantes en el estado de Nuevo León. Todo lo que tiene que ver con nuestro estado de manera pública pasa regularmente por el Congreso del Estado. Y está con nosotros el diputado Mauro Guerra, que también ha sido presidente del Congreso de Nuevo León. Entonces ya basta experiencia. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio, César, y pues muy contentos de lo que ha avanzado ahorita en el Congreso, esta nueva conformación que se da y pues algunos de los retos que tenemos como legislatura. Déjame ir de atrás hacia adelante. De entrada, los resultados de la elección dejan un mapa político que a lo mejor muchos no se esperaban. De entrada, un crecimiento importante de la Alianza, pero también un crecimiento importante de Morena y un decrecimiento de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves, cómo lees el mapa político y los resultados? Mira, Nuevo León siempre ha sido un ejemplo de avanzada en muchos temas. Fuimos el estado que eligió al primer gobernador independiente. Fuimos el primer estado que eligió a un gobernador de un partido político, pero que le dio la mayoría a la oposición, como lo vimos hace 3 años cuando la mayoría, incluso absoluta, de 28 votos lo tenía la oposición y no Movimiento Ciudadano. Y en esta última elección lo que Nuevo León volvió a decir es: sigo creyendo en la división de poderes y sigo creyendo que si el Ejecutivo es gobernado por Movimiento Ciudadano, en el Congreso no quiero que ningún partido tenga el control total. Y se dio una estabilidad de 10 diputados por el PRI, 10 diputados por el PAN, 10 diputados por Movimiento Ciudadano, 9 diputados de Morena y ya el resto de las bancadas con un integrante. Entonces, ese mensaje es claro. La ciudadanía lo que sigue exigiendo es un Congreso que consense, que sea un contrapeso y que le permita a Nuevo León avanzar. Si la ciudadanía hubiera querido, todos los distritos los hubieran ganado. Lo cerrado que estuvo la elección en Monterrey, dando el triunfo para Adrián de la Garza, hubiera dado más distritos si la ciudadanía sí lo hubiera querido. Y no fue así. Prefirió que los diputados de la Alianza estuvieran en el Congreso. Y muchos distritos o muchos municipios. Entonces, esto nos ha obligado a dialogar. ¿Pero qué pasó? Llegamos a un Congreso con grupos parlamentarios que se sentían que les había ido muy bien. Y por eso la primera semana no aprobábamos ni el orden del día. ¿Cómo pensar en aprobar una ley para regular el tema de las tarifas del transporte público, para regular el tema del manejo de los residuos, para avanzar en temas de programas o políticas a favor de las mujeres, de seguridad, si ni un orden del día podías aprobar? Entonces creo que a partir de ahí es donde el propio Congreso, sufrimos esa primera semana, pero entendimos que no se trata de egos, que no se trata de a fuerzas querer hacer lo que yo hago, sino las coincidencias que tenemos, buscarlas. Y estamos contentos que en su momento la bancada de Morena decidió sumarse al consenso, sumarse a buscar. Aprobamos un orden del día, se aprobaron comisiones. Morena hoy dirige la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso y pues sí hemos podido avanzar y sacar algunos dictámenes pendientes. Que en este frente, que ya está muy marcado desde la anterior legislatura entre el gobierno del Estado y el Congreso de Nuevo León, Morena encuentra pues una posición estratégica interesante, ¿no? Porque por tema pueden inclinarse hacia un frente u otro. ¿Cómo ves la posición de Morena? Mira, insisto, al final Morena pasó de terminar con un legislador a arrancar ya con 9 legisladores. Entonces, sí fue un crecimiento amplio. Creo que la misma votación que se dio a nivel nacional y que se reflejó incluso aquí en el Estado, hoy les dio esas posibilidades, pero ellos se dieron cuenta que eran ese fiel en la balanza. Con estos 21 votos que formaba el PAN, el PRI y el PRD, más estos 9 votos, podríamos avanzar en reformas constitucionales. Yo creo que Morena le dejó muy claro a MC de, si no te ponen las pilas, nosotros avanzamos, claro, y resolvemos y sacamos temas, como lo hemos hecho hasta ahorita. Y que no dudo que lo que está por cerrar del año en temas de presupuesto, en temas de legislación pendiente que nos comprometimos en la agenda mínima, vamos a discutir, vamos a ver. Y si MC no quiere resolver por el bien de Nuevo León, creo que tendremos el resto de las bancadas la posibilidad de avanzar y sacar adelante temas. ¿Qué esperaría yo? Que Movimiento Ciudadano entienda que el diálogo no es lo que yo quiero,
Diálogo es ver dos opciones y encontrar las coincidencias y ahí sumar y hacerlo y crecer. No el querer todo lo que yo quiero como yo lo deseo. Y pues bueno, el reto ahí sigue. Vienen temas importantes aquí a nivel local. Tenemos que discutir las legislaciones locales en materia del Poder Judicial. Si bien hay una reforma que se hizo al Poder Judicial que desgraciadamente no encontró el aval de los ministros para poder suspender o detener, pues eso ya nos lleva a una realidad donde tenemos que construir un Poder Judicial en Nuevo León de dos maneras. O tipo el nacional, que va a ser un control absoluto de unos cuantos, donde se van a meter otros intereses a las elecciones de jueces, al trabajo de los propios ministros, etcétera. O hacemos un poder judicial más al estilo de Nuevo León, responsable, claro, que pueda garantizar un Estado de Derecho, y eso nos va a tocar a nosotros como diputados hacerlo. Hablaba de la posición de Morena porque en otras ocasiones hemos hablado de que existía o se pudiera existir una alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Se percibe en esta legislatura esa alianza? ¿Hubo una desconexión? ¿Cada quien está jugando su juego? Mira, arrancaron juntos, por eso se generaba este bloque de 21 y 21 diputados que no aprobábamos ni el orden del día, pero Morena avanzó, o sea, Morena decidió sacar temas. Por eso tenemos comisiones, si no, hoy seguiríamos entrampados sin comisiones. Entonces, creo que ese trabajo ayudó. Obviamente hay temas en los que no hemos terminado de dar ese salto o esa posibilidad de construir. Te platico uno muy rápido que es el dominio público. Hoy los alcaldes de Nuevo León no reciben el dinero que les toca. El presupuesto que se aprobó en el 22 le asignaba un recurso a los alcaldes de la zona metropolitana y de la zona rural, que en el año 23 el gobernador decidió no mandárselos. Después, en el 24, no presentó presupuesto y otra vez tenemos alcaldes que no les llega el dinero. Y eso termina reflejado en que tú no tengas servicios de basura eficientes, porque a lo mejor hay alcaldes que no pueden pagarlo. Que tú no puedas tener reparaciones de luminarias o de baches porque no hay dinero para que el alcalde lo haga. Y no verlo y todavía puede ser peor, con arreglar parques, con arreglar calles, avenidas. Entonces nosotros estamos trabajando o viendo un proyecto para que el dinero que por ley se reparte entre los alcaldes de todos los partidos, o sea, de todo el estado de Nuevo León, se haga con una nueva fórmula. Hoy se reparte el 20% de ese recurso. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que ese 20% se incremente al 30%. De esa manera, un 10% del presupuesto total del Estado le estaría llegando al alcalde para resolver los temas que ellos atienden. Y hoy esa propuesta solo pasó por comisión con el apoyo de los diputados del PAN, PRI y PRD, pero no ha pasado en el Pleno. Los diputados de MC y de Morena los de MC estuvieron en contra, los de Morena se abstuvieron, entonces ese tema no ha avanzado. Y repito, hoy por eso tu alcalde no puede tener todo el recurso para resolver temas que le corresponden. Y hablo de los alcaldes de cualquier bancada, porque al ser una fórmula estatal, no importa quién gobierne, sino les corresponde a cada quien lo que le toca. Esperemos que cuando se dé ya esa discusión, ya sea Morena o Movimiento Ciudadano, decida aprobar esta reforma, decida que los alcaldes puedan tener el recurso suficiente para resolver los problemas y que de esa manera no tengamos, como el día de hoy están los municipios con las manos atadas a lo que el gobernador les mande, a lo que el gobernador les quiera dar, que luego eso fue lo que terminó haciendo que incluso algunos alcaldes se cambiaran de partido político con tal de que les mandaran recursos para avanzar. Porque sí quiero yo recordar algo que a lo mejor luego en el día a día no nos damos cuenta, pero el mantenimiento de las escuelas es una responsabilidad del Estado. Y el Estado, al no hacerlo, quienes entran a resolverlo son los alcaldes. Luego tú ves a Adrián y a gente de servicios públicos en Monterrey que andan limpiando escuelas, o a Daniel Carrillo en San Nicolás que manda brigadas de limpieza, que llevan. Nosotros hemos ido incluso a ayudarles, jóvenes ciudadanos. Ahora imagínate en los municipios rurales, donde si Secretaría de Educación no ayuda aquí en la zona metropolitana, imagínate municipios como Treviño, Agualeguas, Parás, Bravo, pues son los mismos alcaldes quienes ayudan a las escuelas a mantenerse limpias, a poder atender a los niños. Ahora eso llévatelo al tema de salud. Los centros de salud en el estado de Nuevo León no tienen médicos, no tienen medicinas. ¿Quién resuelve eso? El alcalde.
El alcalde de un municipio como Agualeguas, la gente le toca la puerta de su casa, porque todos sabes dónde vive, y porque está ahí en el centro del pueblo, en la plaza, cerquita. La gente va a su casa, le toca y le dice, oiga, está cerrado el centro de salud, mi hijo tiene calentura, no tenemos medicina, ¿qué hacemos? Y no le queda otra al alcalde más que resolver ese tema. Y ahí es donde yo creo que este gobierno del Estado ha sido un poco insensible en entender que no es el gran proyecto del paso a desnivel que puedas hacer aquí en Morones Prieto, o un teleférico que pueda conectar Monterrey y San Pedro. Son cosas tan sencillas como municipios que no tienen dinero ni para darle de comer a sus adultos mayores, o para resolver un tema de salud, o para resolver un tema de la escuela, o para traerse a una persona que hace su diálisis en el hospital universitario desde Lampazos hasta el hospital universitario. Pues no hay gasolina porque no llegó el dinero, entonces no le podemos ayudar. Entonces ese es el tema que necesitamos ver de un presupuesto responsable, donde nunca más un gobernador quiera estar chantajeando o exigiendo dar el dinero a cambio de algo, sino que ya esté en la ley. Y creo que son el tipo de cosas que las bancadas lo tendremos que demostrar. Cuando se discute ese dictamen en el Pleno, es, a ver, ¿quién sí quiere apoyar a que haya municipios fuertes, con finanzas sólidas, libres, sin presiones? ¿O quiénes quieren que siga habiendo una presión del gobernador para, si me invitas a tu evento, si hablas de mí, si me agradeces, si me mencionas en tus historias, pues sí te mando un dinero? Y si no, no. ¿Funcionó la alianza entre el PRI y el PAN con los resultados electorales ya en la mano? Fíjate que esta última elección había un factor común que nos unía, que era el tema de la oposición a la continuidad de un gobierno. Hoy debo decirte que respeto la decisión de muchos mexicanos que decidieron darle continuidad a ese proyecto, pero nuestra responsabilidad como oposición era presentar otra posibilidad. No se trata de que te sigan dando un depósito en una cuenta de banco. Se trata de que tú puedas utilizar ese dinero de manera eficiente e invertirlo. Porque al final te siguen dando los mismos 6,000 pesos que se acostumbraban o que se daban. Pero la leche pasó de un precio que tenía de 15 pesos a 20, a 30. Y corremos el riesgo de que siga subiendo, pero la pensión o lo que se da no crece. Y ese es el problema. Los productos se volvieron más caros. Y todo por un simple tema de dar un recurso o de mantener a un ciudadano cautivo con un apoyo. Pero igual, el tema de seguridad empeoró. El tema de programas para apoyos a las mujeres se desapareció. Apoyos en salud, nos prometieron seguro social como en Dinamarca, y la verdad es que no tenemos servicio de salud. Cada vez más los ciudadanos están yendo a la privada, o en este caso al hospital universitario aquí en Nuevo León, porque lo tenemos, y no estás yendo al IMSS. Esa oposición, esas malas decisiones nos hizo sumarnos, nos hizo juntarnos, y hasta, debo decirlo, nos hizo poder ganar muchos distritos en donde las preferencias a otros partidos pudieron incrementar, pero al nosotros ir en alianza, pues tuvimos mayor representación, y por eso seguimos siendo hoy el PAN, la primera fuerza de diputados en el Estado, y el PRI, la segunda fuerza, por el número de los distritos que ganamos. El resto de los partidos lograron meter más por representación proporcional, pero bueno, hoy es algo que parece ser que la propia 4T quiere desaparecer y quiere quitar la representación proporcional, cosa que seguirá, creo yo, juntándonos a los partidos de oposición para poder defender y respetar muchas de las decisiones que están afectando. Creo que lo único que le faltó al frente fue la suma de toda la oposición. No estuvo bien que Movimiento Ciudadano decidiera irse por la libre, decidiera probar camino, decidiera ser otra opción que demostró que no obtuvo los resultados electorales que esperaban. Si ese porcentaje hubiera estado en la oposición, si ese porcentaje se hubiera sumado a algunos distritos federales, hoy tuviéramos más diputados federales y no tendrían ese control de las cámaras absolutas como lo tienen. Por eso yo creo que de aquí al 2027, los partidos que estemos en la oposición debemos de replantearnos verdaderamente cuál va a ser nuestro escenario, qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía para volver a confiar en nosotros, para recuperar muchos de esos votos que estarán decepcionados con la 4T y con el gobierno federal por no garantizar lo que prometieron, y por una de las cosas más difíciles.
aún no hemos visto el presupuesto federal, pero, y luego ya ahora con este triunfo inminente de Trump, vamos a tener un problema en el presupuesto federal, porque la posición de Estados Unidos ya no va a ser la misma. O sea, vamos a necesitar más Guardia Nacional, vamos a necesitar más recursos en seguridad para que se siga cumpliendo el objetivo de Estados Unidos, que es que todos los migrantes se queden en México y que aquí se les dé su residencia para votar, que se queden aquí con nuestros programas sociales. Y eso va a presentar una crisis que lo vamos a ver en unos días en el presupuesto federal, porque entonces ya no va a haber dinero para programas sociales, sino va a haber dinero para controlar todos los migrantes que se van a tener que quedar aquí en México, porque en Estados Unidos ya no van a poder entrar. Y creo que entonces es ahí donde la oposición tendrá que volver a plantear sus objetivos, a saber y ver cómo vamos a defender a México, y ojalá ahora sí toda la oposición reaccione y no se vayan por el egoísmo personal de a ver cómo me va. Ayer estuvo Jorge Romero en Nuevo León, en San Pedro, estuvo también dándose una vuelta y declaraba algo que me llama la atención. Dice que hay que poner a debate la alianza del PRI y el PAN en Nuevo León, entendiendo que no todo, sobre todo en el PAN, entiendo, no hay un consenso real a fondo de que la alianza siga. Y viendo los resultados, parece ser que al PAN le fue mejor en esa alianza que los números que ofrece el PRI. El PRI me queda claro que hay consenso total de la alianza. ¿Cómo lees estas declaraciones? Mira, yo veo en Jorge a alguien que tiene experiencia, alguien que conoce del trabajo político, por eso estoy convencido en que al PAN le va a ir muy bien con esta postura. Rescato dos temas muy valiosos que nos compartió y que se llevó. Uno es el tema de hacer un PAN más ciudadano, abierto a la ciudadanía. Hoy la verdad es que es bien difícil que tú te encuentres a alguien que se despierte en la mañana y diga, quiero ser militante de un partido político. Y menos los jóvenes. Y entonces yo creo que el PAN tiene que replantearse. Y si hay un joven loco, aventado, que diga, yo quiero participar en la política, abramos las puertas, porque eso es lo que hoy necesitamos para renovarnos y para tener sangre nueva. Entonces, eso creo que es algo que se planteó, que nos va muy bien. Un segundo tema es un modelo que se hizo aquí en San Pedro para la elección del candidato a la alcaldía, en donde no solo fue una encuesta o una votación o un estudio de mercado, sino que se hizo un conjunto de todos estos elementos. Incluso hubo un debate que se evaluó, hubo encuestas que se evaluaron y hubo participación ciudadana en centros de votación en todo el municipio de San Pedro que tenían un valor para definir quién debería ser el candidato. Y al final, en los tres ámbitos, quien ganó, quien demostró y quien por lo tanto fue nuestro candidato fue Mauricio Fernández. Jorge se llevó este modelo y estuvo de acuerdo en que es algo que debemos replicar a nivel nacional, en otros estados, a nivel país y pues en muchos municipios. Entonces, nosotros estamos siendo responsables como PAN a primero fortalecernos al interior, así sumar nuestra militancia con un proceso fácil, así tomar buenas decisiones con estos métodos de selección de candidatos, así actualizar nuestra plataforma. Hoy necesitamos saber la gente qué espera del PAN, la gente qué quiere del PAN y que el PAN verdaderamente responda a esa bandera, a ese interés y a ese objetivo. Y en ese mismo sentido nos vamos a plantear la continuidad del frente o de la alianza en el 2027. Creo que también cada estado es muy diferente. Claro. En Nuevo León, al final del día, encontramos nuestras coincidencias, pero también los encontramos porque, recordemos, hubo un poder ejecutivo que abusó de las instituciones, que presionó, que persiguió, que hizo que tuviéramos que replegarnos y buscar esta alianza para poder ofrecer una mejor opción y que no tuviéramos hoy un Congreso controlado por un gobernador. Entonces, también yo respetaría mucho la realidad de cada uno de los estados. Jorge lo dijo, vamos a consultar. A lo mejor la realidad de un estado como Guanajuato, como Yucatán, va a ser muy diferente a la realidad de Nuevo León. Pero cada quien tendrá derecho a hablar, de ver su oportunidad y que a partir de ahí podamos tomar una decisión. Hoy tenemos una responsabilidad en lo legislativo, pero también tenemos una responsabilidad en los ayuntamientos. Al final, Monterrey fue un municipio que el PAN sacó un mayor número de votos
y que eso ayudó a que pudiera el candidato de la alianza mantener este triunfo. Y eso se replicó en varios municipios, en varios distritos, y creo que tenemos que replantearlo en una visión de verdaderamente lograr el objetivo de servirle a la ciudadanía. Y que no se nos olvide, o sea, en esta próxima elección es la gobernatura. Y yo me acuerdo mucho, César, hace aproximadamente 3 años, un poco más de 3 años, cuando la gente en la calle o donde nos veíamos en eventos o algo, nos decía, oigan, ya quiten al Bronco. O sea, ya quiten al Bronco. O sea, está mal Nuevo León, claro. Se fue a la presidencial y eso, así. Este tema se empieza a repetir. O sea, hoy llegas a eventos, a desayunos, a reuniones y es, ¿cuándo se va Samuel? ¿Cuándo se va a ir Samuel? Ya quítenlo, ya esto, ya lo otro. Hoy los números no dan para que el Congreso pueda tomar esa decisión solo por el PAN, por el PRI, por el PRD. Se necesita de una bancada más para que eso pase. Pero yo lo que quiero invitar a quienes nos ven, pues a que tomemos esa responsabilidad de la elección. O sea, ya no queramos quitar a gobernadores. Vamos a poner buenos gobernadores. Vamos a poner o a elegir al mejor para garantizar que sí se puedan hacer las cosas bien en nuestro estado y que no estemos pasando por estas crisis que hoy vivimos con Samuel García, por la crisis que en su momento vivimos con el Bronco, donde eran más los que te buscaban para quitarlo que pues en su momento los que lo habían apoyado. Entonces, creo que como frente, como partidos, tendremos que hacer lo propio para encontrar las coincidencias, para poder encontrar los mejores perfiles y que podamos ser el tema, la opción segura para los neoloneses, pero también ocupamos que los neoloneses se preocupen un poquito más por a quién vamos a elegir. Déjame ir a temas de Estado. Hay crisis importantes que parece que se mantienen en los 3 años. La inseguridad está muy a la alza en el estado de Nuevo León. Homicidios número 1 en el país en varias de las ocasiones, en varios fines de semana de manera consecutiva. El tema del agua, el tema también de la movilidad, las obras que parece ser no se van a concluir en este sexenio. ¿Cómo ves el diagnóstico? ¿Cómo ha estado el estado, ahora sí, valga la redundancia, en los últimos 3 años? Fíjate que lo único que le ha faltado a este gobierno es reconocer sus errores y reconocer las crisis que tenemos. Yo lo veo en el Congreso. Hace unos días estuvo los titulares de las áreas de movilidad, el director del Instituto de Movilidad, el del Metro, el secretario de Movilidad, y todos te cuentan una película que estamos súper bien y no hay ningún problema. Y el dinero del metro se ha invertido en mantenimiento. Oye, pero no sirven las escaleras eléctricas, hay problemas con las luminarias, no pasa el metro. Ellos no lo ven. Nos despertamos también días después de esa intervención con que se hizo una publicación para ajustar la tarifa. Hoy los camiones que tienen ciertas condiciones como clima, periferia, pueden cobrar una tarifa de hasta 15 pesos. Los que no, cobran una tarifa de 12 pesos. Por un acuerdo que se publicó, se le da la libertad a todos, sin importar si tienen nuevas rutas o viejas, de estar cobrando los 15 pesos. Eso es un aumento, eso es un golpe al ciudadano que día a día hace largas filas para poderse subir al camión, para poder esperar el metro, y es una irresponsabilidad que este gobierno sigue cometiendo, pero mientras anuncia otra cosa. Entonces yo creo que debemos exigirle al gobernador que reconozca el problema, porque es el primer paso para poder iniciar a solucionarlo. Claro que se ocupan más camiones, claro que se ocupa dinero para comprarlos, pero lo que yo le estoy pidiendo es que no lo saque del cajón, que no lo saque de la deuda, que lo saque de lo que se está malgastando, que lo saquen de lo que hoy pagan para redes sociales o de lo que hoy se paga para producir un comercial o un anuncio o de lo que incluso se gasta en espectáculos, en shows, en dinero que no termina en un beneficio al ciudadano y que con eso se compren más camiones. Hoy tenemos una crisis del agua y ya no es que no tengamos, porque ya llovió, o sea, la madre naturaleza nos ayudó, llovió muchísimo. Pero el problema que tenemos es que no han tenido la capacidad de administrarla bien, de cuidarla, de generar proyectos que nos ayuden a no volver a estar en crisis. Y hoy lo que ha explotado
es el drenaje de nuestra zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué es lo primero que te dicen? Es que es muy viejo, es que tiene muchos años. Sí, pero hoy, que se gastan mucho dinero en obras sin proyectos en ejecutivos, que se gasta mucho dinero en campañas políticas, debería estar ese recurso destinándose a resolver el tema del drenaje. Yo se lo dije al director hace días que lo vi, ya es normal y común que si tú vas a visitar a un amigo en una colonia, percibas esa peste del drenaje que está colapsado. En las avenidas, en las colonias, en toda la zona metropolitana. Ya no son esas colonias viejas. Ya es el desastre ha sido tanto que en todos lados percibes ese olor o ese problema en el drenaje. Insisto, ellos ahora quieren pedir una deuda para arreglar ese problema. Pero ¿por qué las próximas generaciones van a tener que pagar el gasto que hoy se mantenga si Nuevo León es un estado con más de 150,000 millones de pesos? Con lo que le puedes invertir. Y creo que esa ha sido la irresponsabilidad. Anunciaron 3 líneas del metro. Tienen paradas 2, una ni han puesto la primera piedra, pero no hay el dinero, no hay el recurso. Se aceleraron en gastar, se aceleraron en pagarle a algunas empresas amigas y no se ha avanzado, no se ha hecho. Esta noticia de que en el Mundial no va a haber metro, o sea, ya quiero ver a los árabes aquí sufriendo en nuestra zona metropolitana en las paradas del camión. Y ojalá le toque un camión con clima, porque si le toca el de sin clima y con las batas que usan, o sea, va a ser un desastre. ¿Y cómo le vamos a resolver si no va a haber un Uber suficiente que pueda moverlo? Si no va a haber una forma de llegar accesible, no vamos a tener líneas del metro. Entonces, sí necesitamos ese alto y ese reconocerlo. Y no quiero dejar pasar un tema que tú lo mencionaste y que creo que sí es muy preocupante para Nuevo León, el tema de la seguridad. Hace 3 años que empezó este gobierno, teníamos otra realidad y teníamos un Nuevo León que estaba tranquilo, pero ya algunos municipios de las zonas rurales se quejaban en el norte o en el sur, o muy, muy fuera de la periferia, que había ya algunos problemas. Y debo reconocer también que hay una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo en este tema. Recordemos que su estrategia de abrazos y no balazos, aunque parecería una broma, resultó ser una realidad. El Poder Ejecutivo pensaba combatir la seguridad con abrazos cuando había grupos organizados que seguían avanzando con balazos. Y lo que pasó de los 3 años a hoy es que están más cerca. Ya llegaron a la zona metropolitana y estamos generando este estado de inseguridad. Tuvimos los desaciertos del secretario general de gobierno de decir que a la gente común no le pasaba. Tuvimos los desaciertos de secretarios de seguridad pública que hablaban de que pero eso en los municipios rurales. A mí me daba pena cuando yo iba a los municipios fuera de la zona metropolitana, porque ¿cómo les explicas que algunos piensan que están bien que ellos tengan inseguridad? ¿Cómo les explicas que para algunos está bien que allá haya enfrentamientos entre crímenes organizados? Y por eso hoy lo hemos pedido y estoy convencido que la única solución es un tema de coordinación y de incluso también reconocer la mala estrategia. Yo le celebro a la 4T el tema de los apoyos sociales, el llevar a la Constitución un beneficio para el ciudadano con un recurso que le va a estar llegando y que hoy todo México conoce, sabe y defiende. Pero también les exijo que resuelvan el tema de la seguridad, que no lo dejen pasar. Así como hicieron bien unas cosas, hicieron mal otras. Y Nuevo León hoy es un estado con una crisis de inseguridad. Hay estados peores. En Sinaloa, en Michoacán. Hay estados que el tema ya está incontrolable. Hoy Nuevo León es una crisis que todavía podemos rescatar, que todavía podemos controlar y que ojalá las autoridades tengan esta capacidad de reconocer, de detenerse y de tratar de resolverlo. Pasó a temas de presupuesto porque estamos a 2 semanas del plazo final, a 20 de noviembre, para que se pueda presentar. No se ha presentado en los últimos 2 años, ha sido una reconducción lo que han presentado el gobierno del estado. En esta ocasión, ¿se ve intención de que sí se presente? ¿Hay acuerdo de que sí se presente o no esperan que se presente el presupuesto? Mira, un día sí y otro día también. El gobernador dice que ya quiere paz, que ya quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer un presupuesto, que le va a dar dinero a los alcaldes, pero muy a su estilo son solo anuncios. No hay una acción concreta. Nosotros esperemos que este retraso se deba a que está recibiendo los presupuestos de toda su organización.
Esperemos que este retraso se deba a que están viendo qué obras van a suspender. A lo mejor las líneas del metro, pues ya no va a ser 3, es una. Bueno, concentra el recurso en esa. A lo mejor el tema de las carreteras que anuncian, o los proyectos, los gastos para Tesla, pues a lo mejor ya no va a llegar Tesla. Reduce ese dinero en otras cosas. Esperemos que cuando se presente ese presupuesto se dé, que nos dé la oportunidad de analizarlo, que nos dé la oportunidad de que esta conformación del Congreso, que no hay un control absoluto de una bancada, le dé esa tranquilidad, esa confianza para buscar consensos y para buscar hacer un buen presupuesto. Pero al final del día, ese poder lo tiene él. El tema es cómo lo va a ejercer. Para seguir haciendo lo que quiere, para seguir tomándose él la atribución de hacer lo que quiere con el dinero, o cumplir la ley y la Constitución que habla que es un Congreso el que tiene que aprobar ese presupuesto. Ahora, no solo es que él ha hecho lo que ha querido con el dinero, sino que además no le ha dado a los municipios lo que le corresponde. Entonces, este tipo de ilegalidades y de infracciones se han mantenido durante el 23, durante el 24, y pues no dudo que tenga esta tentación de querer seguir haciéndolo en el 25. El problema es que esto se está viendo en tribunales porque hay una ilegalidad. Entonces, si lo va a seguir haciendo, va a tener un problema. Pero además, al no presentar un presupuesto, no puede generar una deuda que le permita ser manejable al Estado. Entonces, más o menos, el 23 y el 24, el gobernador se ha pasado pidiendo una deuda a corto plazo. ¿Cuál es el problema de esta deuda? Que tiene intereses altísimos y que si no los pagas, se mantiene el interés alto. Entonces, no lo ha pagado porque no tiene dinero. Entonces, lo que estamos viendo es que el Estado de Nuevo León sigue endeudándose y el día de hoy se ha convertido en el estado más endeudado del país. Y aunque algunos dicen la deuda es buena, la deuda termina en obras, la deuda no es tan mala, sí, pero cuando es una deuda responsable, cuando es una deuda a largo plazo con baja tasa, no una deuda a corto plazo con tasas peores que una tarjeta de crédito. Y los que tienen problemas con sus tarjetas de crédito saben lo que es un tema de tener una deuda en esa cantidad o en esa calidad. Y eso es lo que hoy Nuevo León tiene. Tiene un retraso en el pago de sus finanzas, tiene comprometidos muchos recursos para las próximas generaciones, y que hoy venga la autoridad a decirte, dame más, endeudemos más el Estado, es algo que no podemos tomar tan a la ligera, tan irresponsablemente. ¿Para qué? Para que siga anunciando obras, para que siga gastando recursos en shows, en eventos, en actividades que al final no terminan resolviendo el problema de los ciudadanos. Entonces creo que eso es lo que no podemos permitir, y es donde nosotros seremos responsables al exigir cuentas en el presupuesto, al hacer un análisis. Yo les platicaba hace unos días que en el primer mes del Congreso mencionamos la palabra presupuesto 127 veces. Habíamos presentado ya 6 documentos a la Comisión de Presupuesto. Y hoy no tenemos el presupuesto. Aprovecho el espacio para recordarle al gobernador que el día 20 de noviembre se vence la fecha para presentar este presupuesto, y que lo puede hacer en el Congreso. Y que va a encontrar un Congreso que lo único que quiere es que a Nuevo León le vaya bien, es que seamos responsables con los recursos, y que todos los municipios, los organismos autónomos y quienes hoy tienen una responsabilidad en Nuevo León puedan hacer uso de ese recurso. ¿Qué tan viable es el juicio político para Samuel García? ¿Realmente es una vía que se pueda concretar? Sí. Fíjate que hay 2 temas ahí. Quiero partir con el primero. Y se lo pregunté yo al secretario general de gobierno ahora que vino al Congreso, donde pues ellos se venden como un gobierno incorruptible, donde no falta un clip, no falta un post-it, no falta una pluma, y que todo ha sido maravilloso. Cosa que no es así, porque los tribunales electorales ya sancionaron al gobernador y a los funcionarios que cometieron delitos electorales al utilizar tiempo, recursos del Estado para favorecer campañas de movimiento ciudadano, y que eso se debe castigar. Y él todavía me dice, sí, pero eso es electoral y se está peleando. Por eso, sea electoral, sea administrativo, sea financiero, es un delito. Se utilizó tiempo, estrategia, recursos para beneficiar a un partido, cosa que es clarísimo por la ley que no se haga. Entonces, de entrada, creo que deben de empezar reconociendo que sí hicieron las cosas mal, porque además
toda su bancada en el Congreso, todos los funcionarios decían que no era cierto, que después de las 7, acuérdense que él ya no era gobernador y ya era coordinador de campaña y que podía hacer lo que quería. Pero bueno, los tribunales lo dijeron, pero lo siguen diciendo. O sea, digo, si hacemos la estadística, es cada semana salen 2 nuevas sentencias por esos casos. Llevamos como en 17 sentencias por actos que se hicieron ilegales de campaña por parte del Ejecutivo. Entonces, todo eso se tiene que castigar y se tiene que sancionar. Solo que la parte del juicio político tiene un proceso complicado. Algunos legisladores lo han dicho, pues al día de hoy a nadie se le ha hecho un juicio político. O sea, yo no puedo decirte, sí, a fulanito tal se le hizo un juicio político y se le sancionó y estuvo en la cárcel un mes, no. Lo que sí te puedo decir es que a Jaime Rodríguez Calderón, por unas firmas que alguien dio en una oficina de gobierno, estuvo 3 meses en la cárcel. Entonces, de que se tiene que castigar cualquier ilegalidad, se tiene que castigar. Y es el proceso en el que hoy está. La Comisión Anticorrupción tendrá que sesionar, tendrá que definir las sanciones, no que los diputados originamos, sino que los tribunales electorales federales dieron por válido y legal y que se cometieron sanciones del Ejecutivo y de algunos funcionarios y que tendremos que sancionar. ¿Cuáles son las sanciones a las que tenemos alcance? Se puede ver, es el tema de multas, sanciones económicas, el tema de inhabilitaciones para ocupar un cargo, estar hablando de 10 años que no pueda ser candidato a nada, destitución, que es un tema que el propio Congreso pudiera decidir, aprobar y destituir a alguien que está en una función pública, y la cárcel. Y creo que eso será un tema que este Congreso tendrá que discutir. Y dejo solo para el análisis y para su momento de la discusión, pues que también se vota. Entonces, ojalá y los diputados del Congreso seamos responsables y hagamos una sanción o un castigo ejemplar que nos ayude a que ningún otro gobernador se le vuelva a ocurrir utilizar el puesto para apoyar una campaña presidencial o una campaña a la alcaldía o a sus propios diputados. Porque hoy la ciudadanía puede preguntar, ¿dónde está el Tesla que rifaron? Pues no lo rifaron. ¿Dónde está el sueldo que iban a donar? Pues no lo donaron. ¿Dónde están todos esos compromisos y campañas que se dijeron desde el Ejecutivo y que al final del día no se cumplieron? Y pues bueno, porque estaban mal hechas, no se debieron haber hecho y por eso hoy tenemos esta obligación de sancionar. Y cierro con este planteamiento. Los 2 últimos gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina estuvo en la cárcel un día, pero estuvo en la cárcel. Jaime Rodríguez Calderón 3 meses estuvo en la cárcel. Parece que Nuevo León se ha acostumbrado a que sus últimos gobernadores tengan o pisen en algún momento la cárcel. Está a tiempo, Samuel García, de echar atrás quizá la actitud que tuvo 3 años, a lo mejor olvidando un poco la autonomía de poderes y no terminar en ese mismo destino. Mira, al final el destino es cada quien hacemos las cosas y nos atenemos a las consecuencias de lo que hacemos. Lo que yo sí sé es que Samuel hoy tiene la oportunidad y la posibilidad de enmendar esas acciones que se hicieron en contra de muchos diputados, de muchos alcaldes, de la familia de muchos de los alcaldes y diputados, porque no es el que me afectes a mí o a mi hermano dejándolo sin luz o sin agua, es lo que gastas en lugar de invertirlo en los ciudadanos. Con la rapidez que fueron a robarse el medidor de luz de mi casa o con la rapidez que fueron a quitarle el agua a la casa de mis papás, pudieron haber invertido eso para tapar los baches que deja agua y drenaje, para tapar las zanjas que tienen en todo Nuevo León, para poder atención a que los policías puedan trabajar. Tú no te imaginas, César, la cantidad de reformas que el gobernador no publicó solo porque no quiso. Desde prestaciones para policías. Imagínate un policía que un día le dicen, oye, los diputados ya te aprobaron que puedas tener seguridad social y seguridad de vivienda para tener tu casa. Oye, pero no lo han publicado. Y así los tuvieron un buen tiempo. Que tú, una mujer, diga, oye, el Congreso aprobó programas para poder proteger a las mujeres en la calle, pero el gobernador decidió no publicarlos. No es solo el daño que le hicieron a los diputados, es el daño que se le hizo a la sociedad. Y te pongo algo rápido aquí, que se lo preguntamos también al secretario general de Gobierno. Oye, hace 2 años no publicaron. Hace unas semanas publicaron como 200, 300. Si ya los publicaste, ¿por qué no los publicaste en su momento? Y no respondió. No publicaron porque no quisieron.
porque solo por las ganas de alguien no se hizo. Entonces, pues hoy, si quieren mantener ese tipo de acciones, si quieren seguir sin mandar recursos a los municipios, si quieren seguir desviando la atención de los grandes problemas del Estado, pues creo que vamos a llegar al mismo lugar, donde la ciudadanía quiere que se vaya un gobernador que no da resultados y donde no vamos a poder responder. Hace poco tuvimos el informe del gobernador y no fue el Congreso, pero el tema no es que no fue el Congreso, el tema es que no pudo dar ningún logro, no pudo dar ningún resultado. Lo que nosotros veíamos, se sigue hablando de la presa Libertad, pues no que ya la habían acabado, no que ya estaba resuelto el tema, siguen pidiendo deuda, siguen hablando de esos temas, hablan de las 3 líneas como si existieran de metro, cuando en una ni proyecto hay, las otras están suspendidas. Y yo le dejo, dejo sobre la mesa el tema que ni siquiera es metros, es monorriel. Y es algo diferente que no está al mismo nivel de la estructura que tenemos en las otras líneas y que representará retos y problemas en su momento, pero que es parte de esta irresponsabilidad de no hacer proyectos ejecutivos, de hacer anuncios sin medida con tal de llamar la atención y de al final no querer enfrentar la realidad, que es un Estado que necesita consensos, que necesita acuerdos, que necesita respeto a la ley. Los regiomontanos y los neoloneses seguimos creyendo en el Estado de Derecho, en el respeto a la ley. Lo que nos ha hecho grandes en nuestras instituciones, como el Tecnológico del Monterrey, como las grandes empresas, es ese respeto al Estado de Derecho. Y no podemos seguir con alguien que se siente superior a los demás poderes y que no trata de escuchar para consensar. Y pues ojalá podamos cambiar esa actitud en este próximo ejercicio que tenemos de presupuesto y en los años que nos restan para trabajar por Nuevo León. Allá está Mauro Guerra, diputado del PAN, hoy en Dilemas por Altavoz MX. Mauro, bienvenido siempre. Gracias, un gusto y te agradezco este espacio. Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima.